Bueno, buenas tardes a todos. En nuestra clase de hoy estamos en el ciclo de aproximación a los primeros cristianos y en las clases anteriores hemos visto en un primer momento quiénes eran esos primeros cristianos y luego hemos tratado como de acercarnos a su vida desde distintos ángulos, ¿no? En una clase estuvimos hablando sobre la fe de los primeros cristianos, pero también sobre nuestra fe. En la clase última estuvimos hablando sobre la vida cristiana y concretamente de los mandamientos. Y hoy queremos hablar sobre los sacramentos y en cada una de las clases hemos puesto como una palabra clave. En este caso, bueno, en el caso de la fe era lógicamente creo, en el caso de los mandamientos era la palabra vivo, ¿no? Vivo mi fe. Y aquí, sinceramente, para el caso de los sacramentos, me costó encontrar con la palabra y la que me pareció más oportuna fue donación, porque en los sacramentos es como la manera que Dios encontró para entregarse personalmente a cada uno de los seres humanos después de la venida de Cristo, de una manera fácil y de una manera asequible a cualquiera, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo, ¿no? Primero quería que viéramos como el paralelismo que existe entre la vida de una persona, ¿no? La vida natural, y la vida sobrenatural, es decir, la vida de la gracia, que va a ser ya concretamente el tema de los sacramentos que vamos a ver hoy. Y porque cuando primero pensar en qué es la vida, ¿verdad? Porque es muy fácil distinguir algo inerte de algo vivo. Por ejemplo, si yo veo una piedra, pues aquella piedra sufre el desgaste del viento, del agua, etcétera, y puede cambiar, pero por fuerzas externas. En cambio, un ser vivo es capaz de cambiar por fuerza de su propia naturaleza, ¿no? Hay unos modos de vida muy sencillos, otros más complejos, hasta llegar en los seres materiales al hombre, que es un ser corpóreo espiritual, es decir, no solamente material, sino material y espiritual. Por tanto, en el caso del hombre, tiene una vida que se refleja en lo material y tiene una vida espiritual de su alma, de su pensamiento, de sus emociones, que van unidas, ¿no? Tanto que, no sé, si una persona tiene una gran preocupación, pues sufre del estómago, por ejemplo, ¿no? O sea, se conectan perfectamente la parte espiritual y la parte física de las personas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de vida natural, en el caso del hombre, podemos ver, ¿no? Como distintas etapas. Por ejemplo, el nacimiento, ¿no? El primer momento en que comienza a existir, cómo va creciendo y fortaleciéndose a lo largo de los años, la necesidad que tiene de limpieza, de alimento y vestido, también de salud, de su curación, en el caso de enfermedad, de medicinas, etcétera, ¿no? Entonces, la vida sobrenatural, que es esa vida del alma, tiene también un paralelismo con la vida natural, la que tenemos todos los hombres. La vida sobrenatural solo es parte, bueno, es parte de lo que recibimos en el momento del bautismo, o sea, la gracia que recibimos, ¿no? Es la vida sobrenatural, es la identificación con Jesucristo. Es como que si Dios quisiera que cada ser humano bautizado pudiera participar de su propia naturaleza divina y nos hace hijos de Dios. Y siendo hijos de Dios podemos vivir como hijos de Dios. Dios nos da su vida para que vivamos de un modo no solo natural, sino divino, como hijos de Dios, ¿no? Por eso cuando hablamos de vida sobrenatural, vemos que hay un paralelismo, como decíamos, ¿no? Por ejemplo, el nacimiento a la vida sobrenatural es el bautismo. Es el momento en el que comenzamos a ser hijos de Dios. En el sacramento de la confirmación viene a ser como ese sacramento del crecimiento y fortalecimiento, ¿no? de la vida espiritual. Por la confirmación nos convertimos, como estudiamos en el catecismo, en soldados de Cristo, es decir, personas que han hecho propia su fe
y la viven en primera persona y son capaces de transmitirla, ¿no? En cuanto a la necesidad de limpieza, como sabemos que nuestra alma puede ensuciarse, pues al igual que en la vida natural se requiere del agua para la limpieza, en la vida sobrenatural se requiere de la penitencia para el perdón de los pecados, ¿no? Para lavar nuestra alma, la penitencia o confesión. Sabemos que el hombre también necesita del alimento, ¿no? Y del vestido, y la Eucaristía pues vendría a ser ese alimento de nuestra alma, ¿no? Al alimentarnos del pan de Cristo, le recibimos a Dios mismo, y no solo que nuestra vida se fortalece, nuestra vida espiritual, nos alimentamos en la Eucaristía, sino que también somos revestidos de nuestro Señor Jesucristo, que son palabras de San Pablo. Es decir, comenzamos a vivir de una manera, nos seguimos identificando con ese Cristo que es nuestro hermano mayor y nuestro modelo. Y en el caso de, hablando de las medicinas, pues sabemos que para el momento del peligro de muerte, ya sea por vejez o por algún problema de salud, un accidente, lo que sea, está entonces la unción de enfermos. Es decir, que para cada necesidad de la vida, para cada momento de la vida, existe un sacramento, ¿no? Una ayuda de Dios espiritual que nos facilita vivir de un modo sobrenatural. Entonces, al igual que vemos que hay necesidades de las personas, también hay necesidades de la comunidad o de la sociedad. Es decir, que para que una sociedad pueda continuar es necesario, pues bueno, que haya, que se multipliquen los miembros de aquella sociedad, que haya hijos, ¿no? Entonces, para asegurar la continuidad, entonces está el matrimonio, que es el matrimonio natural, pero también el matrimonio como sacramento. Y también los seres humanos vivimos, tenemos una vida de relación entre unos y otros, nos ayudamos unos a otros, nos constituimos en diversas sociedades, sociedades más pequeñas, sociedades más complejas, que vendrían a ser pues la familia, la sociedad, el orden del mundo, etc., ¿no? Entonces, al igualmente que existe esa necesidad de gobierno, de enseñanza, de ministerios, es decir, que en el orden social se establecen servicios que competen a la autoridad, al Estado, ¿no? Y ofrecen ayudas a los individuales, ¿no? Pues es lo mismo en el orden sobrenatural, que existe el orden sacerdotal que está establecido para el gobierno de la Iglesia, para la enseñanza, ¿no? El magisterio, y para ofrecer a los miembros de la Iglesia la gracia a través de, pues, de los sacramentos, ¿no? Los ministerios sacerdotales. Entonces, vida sobrenatural. Vamos ahora al Evangelio a intentar comprender un poquito cómo es esta vida sobrenatural, porque como es algo que no vemos, los seres humanos estamos hechos como para ir de lo sensible, ¿no? De lo que yo veo, de lo que yo toco, de lo que yo oigo. Parece que eso es lo único que existe, ¿no? Y en realidad la realidad es más rica todavía, no solo lo que veo, no solo lo que toco es lo que existe, ¿no? Entonces, las realidades sobrenaturales son tan reales como que está lloviendo ahora, bueno, acaba de dejar de llover por aquí, pero quizá no somos capaces de tocarlas, ¿no? Aunque sí las sentimos de alguna manera. Entonces, por ejemplo, vamos al Evangelio, al episodio en el que Jesús viene de Judea y tiene que pasar por Samaria, que es una zona donde vivían los samaritanos, que eran personas que no eran propiamente judíos, sino eran judíos que se habían mezclado con infieles y eran como considerados poco practicantes, poco creyentes, eran personas como que se habían, bueno, como prostituido un poco en cuanto a la fe, ¿no? Entonces, no estaba permitido hablar entre judíos y samaritanos, pero cuando el Señor pasa por allí, llegan a un lugar que era el pozo de Jacob, y allí, en un pozo que tenía una profundidad enorme, era 30 metros de profundidad, pues allí Jacob había cavado ese pozo para poder tener agua para sus tierras, ¿no?
Entonces está la samaritana, está el Señor allí y llega la samaritana y comienza un diálogo muy bonito en el que a raíz de esa necesidad que tenía aquella mujer del agua, Jesús le habla del agua viva, es decir, de aquel agua que necesitan todas las personas, que no se acaba nunca, que satisface la sed. Y ella le dice, dame Señor de ese agua. ¿No? O sea, es como, viene a representar un poco como la ansiedad del alma de algo que refresca, al mismo tiempo nutre, porque una persona sin agua pues no puede sobrevivir, o sea, es un elemento esencial, ¿no? Pero un agua viva, es decir, un agua no es un agua cualquiera, es un agua que salta hasta la vida eterna. Es decir, lo que Jesucristo le ofrece a la samaritana es algo, ¿no?, que Él le va a dar a los cristianos, y que va a dar como una satisfacción a sus anhelos, pero no solamente temporal, sino hasta la vida eterna. Está ofreciendo como una nueva vida, ¿no? Porque el agua es principio de vida. También encontramos esta otra escena que es la de Nicodemo. Y Nicodemo era un hombre con mucha formación, era un fariseo, que era un principal entre los judíos, sabía mucho de... Y cuando se encuentra con el Señor, él va de noche, ¿no? Porque como era una persona importante, no quería que lo vieran con Jesús porque se iba a meter en problemas. Y tiene con Jesucristo una conversación en donde el Señor le dice que es necesario nacer de nuevo para poder alcanzar el reino de los cielos, ¿no? Ese nuevo nacimiento, no le está hablando de una vida natural. Nicodemo le pregunta, pero es que el hombre puede volver al seno de su madre. Y el Señor le dice, no te estoy hablando de eso, ¿no? Entiéndeme que te estoy hablando de una nueva vida, que es la vida de la gracia. Otro momento es el discurso del pan de vida. Sabemos que el Señor estaba en Cafarnaúm, ya estamos al final de la vida de Jesucristo, y está rodeado de sus discípulos y les está hablando de que Él, al igual que los judíos cuando estaban en el desierto, Dios los alimentó con el maná. El maná era como una especie de pelucita que caía del cielo y ellos hacían un pan, ¿no?, que era con lo que se alimentaron mientras estaban allí, también de unas codornices que les mandaba cada cierto tiempo. Pero entonces el Señor en esa ocasión les dice, al igual que sus padres, ¿no?, en el desierto se alimentaron de ese pan del cielo, yo les daré otro pan que es mi carne, ¿no?, para la vida del mundo. Y les dice, el que coma de este pan vivirá para siempre. Es decir, Dios, Jesucristo, se queda en forma de pan para dar vida eterna. Quien come de este pan vivirá para siempre. Entonces, los sacerdotes son los dispensadores de la obra de salvación que Cristo nos ganó con su muerte y resurrección. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando estudiaron el catecismo, ¿no?, que cuando se hablaba de los sacramentos ponían una imagen muy gráfica que era como una gran piscina, ¿no?, una piscina que se llenaba, ¿no?, con los merecimientos de la muerte de Cristo y de los santos. O sea, es como que ese agua que se ganaba y se metía en esa piscina, la ganaban, la conseguían los santos y la muerte de Cristo por nosotros, ¿no? Y esa piscina tenía como 7 tubos que salían y cada uno de ellos entonces tenía el nombre de cada sacramento. Entonces, esta es la situación, ¿no? Exactamente, es muy gráfico el ejemplo, es decir, Jesucristo con su muerte nos alcanza la posibilidad de participar en la vida que Él vino a traernos, en la vida sobrenatural. Pero si yo no acudo a esa fuente, si yo no acudo a esa piscina, si yo no si yo no tomo de cada uno de esos, digamos, tubos que salen de la piscina, bautismo, confirmación, confesión, comunión, me quedo sin la gracia, me quedo sin esa agua que salta hasta la vida eterna. Disculpen, aquí al final puse ex opere operato. Esto quiere decir que los sacramentos tienen una eficacia que no depende del ministro. Puede ser un ministro indigno,
pero si realiza bien el sacramento, es decir, si cumple con lo que está previsto en cada sacramento, el sacramento da sus frutos, aunque el ministro no sea maravilloso, digamos, o esté en pecado. Entonces, quería que viéramos un poquito también en el Evangelio cómo se insinúan los 7 sacramentos, ¿no? Porque al igual que hay algunos sacramentos que están como muy bien documentados, el momento exacto en el que Jesucristo los instituyó, hay otros que no aparecen, pero que después la Iglesia, al igual que o sea, después de la muerte de Cristo, los apóstoles y los primeros cristianos hicieron, por ejemplo, el credo de los apóstoles, es decir, aquellos puntos de la doctrina de Jesucristo que no podían faltar para que uno fuera cristiano. Entonces se hizo un credo que eran 12 artículos y ese era el contenido de la fe, es decir, es una elaboración posterior. Al igual que en el Evangelio, Jesucristo sí enseña el Padre Nuestro completico, ¿verdad? Jesucristo no enseñó nunca el credo. El credo es una elaboración posterior que hicieron los apóstoles, ¿no? Se llama el credo de los apóstoles, que era como la lista de los puntos de la fe. Entonces, ¿qué ocurre con los sacramentos? ¿No? Con los sacramentos pasa más o menos lo mismo. Es decir, no hay ningún lugar del Evangelio donde se diga los sacramentos son 7, bautismo, confirmación, no sé qué y tal, y los instituí yo, Jesucristo, con mi poder divino. No hay ningún lugar donde diga eso. Pero sí aparecen distintos momentos en el Evangelio donde se nota la presencia o la práctica de ciertos ritos, ¿no? Que después, con el paso de los siglos, ya la Iglesia confirmó que dentro de todos los ritos que existían, había unos concretos, que eran solo 7, que eran los instituidos por Jesucristo y los que realmente podían dar la gracia divina. Entonces, vamos a ver esto como un poquito más rápido, que son, por ejemplo, en relación al bautismo. Vemos que Juan Bautista, ¿verdad?, tenía un bautismo que era antes de Jesucristo, que era como una inmersión en el río Jordán, por la cual él invitaba a aquellos que se sumergían en el río a que cambiaran de vida. Era como meterse en el río para limpiarse y volver a surgir saliendo de allí como una nueva persona limpia, ¿no? Y esto era una preparación para la venida del Mesías, pero no era el bautismo de Jesucristo que vino después. También se ve en el Evangelio, en muchos lugares, ¿no? Pero vamos a nombrar estos dos, que en el momento de la ascensión a los cielos, Jesucristo le dice a los apóstoles ir por todo el mundo y bautizar a toda la gente, ¿no? Ir por todo el mundo bautizando a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? O sea, habla expresamente del bautismo. El matrimonio se ve en la bendición que Dios, Jesucristo, da en las bodas de Caná con su presencia en aquel matrimonio. En Pentecostés vemos el envío del Espíritu Santo, ¿no? Y a los apóstoles, ¿no? ¿Cómo se llama? En uno de los momentos en que Jesucristo, después de su resurrección, se aparece en el cenáculo, que están allí todos los apóstoles súper asustados, ¿verdad? Le dice, esperen la venida del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, esta venida del Espíritu Santo, este Pentecostés, tiene que ver en un primer lugar con la confirmación, porque en ese momento los apóstoles dejan de ser débiles en la fe y comienzan a predicar sin miedo a todos la gente de su época. Entonces, esto la Iglesia ve aquí como un signo de la confirmación. La penitencia, ¿no? La penitencia sí fue instituida directamente por nuestro Señor Jesucristo, cuando le dice a San Pedro, ¿no? Te entrego el poder de las llaves, ¿no? A quienes les perdones los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengas le quedan retenidos. Pero hay también otro episodio, que es el momento en que está Jesucristo en una casa, en su plena, bueno, estaban en su ministerio, digamos, y hay un paralítico que tiene unos amigos que eran muy buenos. Y estos amigos, como había tantísima gente alrededor de la casa y no podían entrar, lo que decidieron fue montarse por el techo y descolgar al paralítico por el patio central hasta el lugar donde estaba Jesucristo.
Y allí en ese momento Jesucristo dice, tus pecados te son perdonados. Y toda la gente se pregunta, bueno, ¿cómo perdonaste los pecados? Y a continuación dice, para que vean que yo tengo poder de perdonar los pecados, a ti te digo, toma tu camilla, ponte en pie y comienza a andar. ¿No? Entonces, bueno, un milagro del otro mundo, ¿verdad? Entonces, bueno, allí manifestaba Jesucristo el poder de perdonar los pecados que transmite a sus apóstoles en ese otro episodio que les conté antes. Está la Eucaristía, ¿no? Entonces, en la última cena, ¿verdad? Este momento sí está clarísimamente establecido y en el momento en que él, pues, dice esas palabras, ¿no? Tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y comed, esta es mi carne, ¿no? Esta es mi sangre, y se convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ya esto lo había él anunciado en el discurso de Cafarnaúm, ¿no? Que fue el que vimos anteriormente. En ese momento también, en la última cena, está la institución del sacerdocio, porque les dice, hagan esto en conmemoración mía. Es decir, les otorga el poder de convertir el pan y el vino en su cuerpo y su sangre. Y por último, vamos a ver aquí la unción de los enfermos, que también en el Evangelio aparecen distintos pasajes donde el Señor Jesús les dice a los apóstoles, bueno, vayan de dos en dos, no lleven calzado ni entren en las casas en donde les reciban y tal, curad a los enfermos, sanad a los muertos. En algún lugar dice, creo que es una de las epístolas de Santiago, ¿no? Unjanlos, ungir es como untar, ¿no? Ungir con el óleo de los enfermos, ¿no? Entonces, bueno, en estos lugares van apareciendo en el Evangelio los distintos sacramentos. Entonces, como les decía antes, ¿no? La definición de los 7 sacramentos, es decir, de cuáles eran y por qué eran esos, fue una elaboración lenta. No fue sino hasta el siglo XII en que Santo Tomás de Aquino definió en sentido propio qué era un sacramento, ¿no? Que vamos a verlo un poquito más adelante. Y en el siglo XV, en el Concilio de Trento, se terminó de definir con mucha precisión porque ese Concilio de Trento surgió a raíz de el cisma de los protestantes con Lutero, ¿no? Y Lutero justamente contradecía la doctrina de los sacramentos y como hasta ese momento no había habido una herejía de ese tipo, pues no había sido necesario como definir demasiado pues todos los detalles de los sacramentos, pero en ese momento en que surge esta herejía, pues entonces el Concilio de Trento define perfectamente ya la doctrina sobre los sacramentos. Bien, entonces, ¿qué son los sacramentos? ¿Verdad? El Catecismo de la Iglesia Católica dice, son signos sensibles y eficaces de la gracia, instituidos por nuestro Señor Jesucristo y confiados a la Iglesia, por los cuales se nos dispensa la vida divina. Entonces, esta definición, en la próxima lámina vamos a ver el significado de estas palabras, porque quizá uno no llega como a calar a fondo qué son los sacramentos solo leyendo esto, ¿no? ¿Qué es un signo? ¿Por qué tiene que ser sensible? ¿Qué significa que sea eficaz? ¿No? Etcétera. Entonces vamos a ir viendo esta definición con un poquito de atención. Entonces, vamos a ver entonces estos conceptos básicos. En primer lugar, ¿qué es un signo? ¿Verdad? Entonces, un signo es una realidad que hace referencia a otra realidad. Por ejemplo, cuando uno prende un fuego, ¿verdad? Y uno no está viendo el fuego, lo que uno ve es el humo. Entonces, el humo hace entender que hay un fuego, pero, o sea, el signo remite a la causa del signo, ¿no? Pero entonces aquí hay que entender que a veces hay signos que son convencionales y otros que reflejan la naturaleza de lo que están significando.
Por ejemplo, en el caso de el humo y el fuego, ¿no? Hay una relación intrínseca entre humo y fuego. En cambio, por ejemplo, entre un signo de tránsito, por ejemplo, una curva, ¿no? Una flecha dirigida hacia la derecha, pues eso es convencional, es decir, yo hubiera podido elegir otra manera de expresar la curva en el manejo, digamos, ¿no? Es decir, es importante distinguir entre signos convencionales. Por ejemplo, el lenguaje es un signo convencional porque a una misma realidad le corresponden distintos signos. En este caso es un signo auditivo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo veo un perro, yo digo perro, pero si lo ve digamos, un inglés, alguien le dice dog, ¿no? Y si lo ve un francés, dice, no me acuerdo cómo se dice perro en francés, ¿no? Pero bueno, entonces, el signo es convencional porque ese sonido se asoció a una realidad, pero no, y después se estableció que ese era el sonido y todo el mundo aprendió que perro era perro, ¿no? Pero inicialmente no se llamaba perro, pues hasta que se le puso el nombre. Bueno, entonces, signo, ¿ok? Ya luego vamos a ver, en el caso de los sacramentos, ¿qué quiere decir? Ahorita simplemente vamos a intentar comprender mejor los términos, ¿no? Entonces, sensible. El hombre, ¿no? Su manera de conocer va de lo sensible a lo inteligible. Es decir, yo no puedo conocer nada sino a través de los sentidos. Todo el proceso de conocimiento procede desde lo sensible hasta lo, ¿cómo se llama?, inteligible. Es decir, yo puedo tener el concepto de perro, para seguir con los perros, porque yo he visto muchos perros de distintas razas. He visto un chihuahua, he visto un boxer, he visto un pastor alemán, y hay algo en todos ellos en común que me hace decir a mí, estos tres, siendo tan distintos, son perro, ¿no? Entonces, el concepto inmaterial, ¿no? Perro, ¿no? Eh, mm, Procede de muchas percepciones iniciales, ¿no? Sensibles. Entonces, como los seres humanos, decía, solo podemos conocer las realidades inmateriales a través de lo material, pues entonces, en el caso de los sacramentos, Dios quiso instituir signos sensibles, es decir, cosas materiales que yo puedo ver y tocar para que hagan referencia a algo que es la vida divina, la vida de la gracia, que yo no puedo ni ver ni tocar, ¿no? Sino que yo sé de esto a través de la fe y bueno, okay. Entonces, un signo sensible. Ese signo está constituido en materia y forma. Bueno, vamos a seguir, no voy a explicar mucho lo de materia y forma, pero continuamos, ¿no? Signo sensible y eficaz. Eficaz significa que realiza lo que significa. Es decir, en el caso del bautismo, en que se derrama agua sobre la cabeza del niño, en el momento en que el agua cae sobre la cabeza del niño, se está limpiando el alma de aquel niño del pecado original. Entonces, eficaz lo que significa es que el hecho de realizar el signo sensible causa el efecto que Dios ha querido unir a ese signo. Cuando hablamos de gracia, ya hemos hablado de esto en otras clases, pero como quizá alguna persona que vea esto no ha estado en las clases anteriores, cuando hablamos de gracia, de lo que estamos hablando es de una participación de la naturaleza divina. Esto lo que significa es que
al igual que uno tiene la naturaleza humana, es decir, cada persona es de la raza humana, ¿no? Todos, Dios también tiene naturaleza divina. Y Él, cuando quiere hacerme hija suya o hijo suyo, es como que me adoptara, pero no solo me adopta poniéndome el nombre, ahora eres hijo mío por adopción, ¿no? Pero sin, o sea, no me puede hacer parte de su familia, sino solo legalmente, porque yo no nací en esa familia, la adopción simplemente me introduce en una familia que no era la mía, pero comienza a ser la mía. En el caso de la gracia, no es así, sino que la persona que recibe la gracia en el bautismo recibe como una participación, es decir, el concepto de participación es complicado y no es aquí el momento para decirlo, pero es como que yo pudiera gozar de una parte de la naturaleza divina. Ya no soy solamente una persona humana, sino que he sido elevado a la categoría, digamos, de hija de Dios, pero no solamente de nombre, sino en la realidad. Y la palabra salvación, ¿no? Los sacramentos están instituidos para hacernos partícipes de la gracia, y la gracia es necesaria para la salvación, ¿no? Entonces, la salvación significa que Dios quiso ofrecer al hombre, o sea, después de esta vida, ¿verdad? El hombre tiene un alma inmortal y esto es una verdad natural, es decir, que la podemos conocer fuera de la fe. Por ejemplo, Aristóteles, Platón, bueno, Aristóteles no, pero Platón sí estaba consciente de la espiritualidad del alma y por tanto de su inmortalidad. Y entonces, que uno se pregunta muchas veces, ¿qué hay después de esta vida? ¿No? A través de la fe sabemos que en esta vida podemos mmm, por nuestras obras alcanzar el premio o merecer el castigo que nosotros mismos nos hemos ganado, digamos, ¿no? No es que Dios nos castiga, sino que yo, pues bueno, me busqué ¿no? lo que quería, digamos, ¿no? Estar, o sea, si yo no quiero dirigirme a Dios durante toda mi vida, Dios no me obliga al final de la vida a estar con Él, sino que me deja donde yo quiero estar, que es sin Él, y eso es el infierno, ¿no? Bueno, entonces, salvación lo que significa es que Dios nos presta su auxilio para, a través de la vida cristiana, de la fe, de los mandamientos, de los sacramentos, poder alcanzar el destino eterno al que hemos sido llamados. Bueno, este gráfico, este cuadro más bien, es como una pesadilla, pero quise ponerlo aquí porque me parece que les podría ayudar a tener, bueno, después en esta clase no, porque es mucha información, pero si después acceden a YouTube, que es donde están los videos, pueden como detenerlo y fijarse un poquito más en esto, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo siguiente, ¿no? El sacramento, ¿no? Sabemos que son 7, bautismo, confirmación, Eucaristía, y luego seguimos con los demás. La materia, es decir, hemos hablado del signo sensible. La materia viene a ser aquella cosa material, ¿no? Perdón, la redundancia, que se utiliza en la celebración del sacramento y que va a ser la causa del efecto propio del sacramento, ¿no? Entonces, en caso del bautismo, es el agua natural. La forma, ¿no? Materia, forma. El agua natural sola, es decir, solo por el hecho de derramar el agua, no se bautiza a una persona. Se requiere unas palabras que dan el sentido de aquello que se está haciendo. Y las palabras constituyen la forma del sacramento, es decir, que para que haya verdadero sacramento es necesaria tanto la materia como la forma. Entonces, la forma del bautizo es, Pedro, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto viene documentado así desde finales del siglo I, pero antes lo hemos visto en las palabras del Señor. En la Ascensión aparece también
pues bueno, y por todo el mundo y bautizaba a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, son las propias palabras de Jesucristo. Entonces, eh, ¿cuál es la materia? El agua natural. ¿Cuál es la forma? Esta que mencionábamos ahorita. Pero además hace falta una acción. Es decir, que como el sacramento lo que quiere significar es que después del bautismo lo que ha ocurrido es que el alma queda limpia de pecado, entonces la acción que se realiza es lavar, ¿no? Entonces es necesario que el agua corra, ¿no?, sobre la cabeza, derramarla sobre la cabeza, o por una parte principal del cuerpo, si no es posible en la cabeza, haciendo la señal de la cruz. Eso en los ritos actuales, pero inicialmente era un bautismo de inmersión. Si alguno ha tenido la suerte de estar en Roma, en la iglesia de San Juan de Letrán, se ve a un lado de la iglesia el baptisterio, que en aquella época era como una gran piscina, entonces la gente se metía dentro del agua, ¿no?, y salía, y eso significaba, eh, estás muerto al pecado y resurges, ¿no?, resucitas por la gracia de Jesucristo a una vida nueva, ¿no? Entonces era una triple inmersión, ¿no? Inmersión. También existe el bautismo de sangre o de deseo, pero bueno, no me voy a detener allí porque no quiero extender demasiado la clase. Entonces, el ministro es el sacerdote, el ministro ordinario, es decir, el que está previsto de manera normal, pero el ministro extraordinario, es decir, en caso de extrema necesidad, por ejemplo, una persona que está en trance de muerte y no hay un sacerdote, etc., puede ser cualquier persona, inclusive una persona no cristiana, con tal de que se una, o sea, de que realice, ¿no?, la materia, la forma, la acción, con la intención de unirse a lo que hace la iglesia. Bien, ok. Entonces, ¿cuál es el efecto del bautismo? Pues la gracia santificante, ¿no?, que es esa participación, como decíamos, de la naturaleza divina. Junto con la gracia se nos regalan las virtudes infusas: fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y los dones del Espíritu Santo. Y nos constituye el bautismo en hijos de Dios, se nos da la filiación divina. Se nos perdona el pecado original y los pecados actuales en caso de ser una persona ya con uso de razón. Si es una persona ya con uso de razón, se requiere el arrepentimiento del pecado para poder recibir la gracia. Se borra también la pena de todos los pecados cometidos hasta el momento. Esto de la pena es un concepto interesante porque, o sea, cuando se comete un pecado, está primero la ofensa, ¿no?, la ofensa que perdona el sacramento, pero el pecado deja una huella en el alma, es como que si dejara una sombra. Es decir, ya no existe el pecado como tal, pero la herida que dejó el pecado sí queda allí. Entonces, cuando se recibe el bautismo, no solo se borra el pecado, sino que se borra la pena merecida por el pecado. Cuando una persona muere, aunque haya, vamos a ver, el purgatorio existe para borrar la huella cometida, la huella de los pecados, ¿no?, que está allí como pegada en el alma, ¿no? Bueno, el carácter, imprime un carácter, ¿no? Es decir, hay 3 sacramentos que imprimen carácter, que son los que he colocado con el asterisco: el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Okay. Bueno, entonces decimos, nos incorpora a la iglesia, ¿no?, y nos facilita, ¿no?, como gracia sacramental, tener una vida espiritual limpia y sin pecado. Es decir, el bautismo da a la persona bautizada como la disposición, le da como un empujoncito hacia la vida buena, hacia la vida limpia. Bueno, y así cada uno de los sacramentos, ¿no? Entonces vemos aquí, por ejemplo, la confirmación. ¿Quién es el confirmado? Pues, ¿quién puede ser confirmado? Bueno, perdón, en el anterior no vimos quién es el sujeto del bautismo.
lo único que se necesita para ser bautizado es no haber sido bautizado antes, ¿no? O sea, y después, si es una persona adulta, pues el arrepentimiento de los pecados y la doctrina, o sea, el conocimiento de qué es lo que está haciendo y, bueno, la voluntad de querer recibir el sacramento, ¿no? En el caso de la confirmación, el sujeto, ¿no? O sea, ¿quién puede ser confirmado? Puede ser confirmado cualquier persona que haya sido bautizada previamente. O sea, no se puede confirmar una persona que no haya sido bautizada. Y que tenga ya edad suficiente, que tenga uso de razón, ¿no? Pero de ordinario, las conferencias episcopales en cada país definen la edad adecuada para la confirmación, que de ordinario coincide con como con la adolescencia, que es el momento en que la persona empieza ya como a iniciar, a llevar como un poquito las riendas de su vida y puede tener como más, digamos, tentaciones o situaciones en donde requiere una mayor ayuda para poder vivir su fe. La materia vendría a ser el aceite, ¿no? Que es el crisma de la confirmación. Este crisma se prepara, digamos, el Jueves Santo y se entrega a cada una de las parroquias, el Jueves Santo en la catedral, en la misa crismal, ¿no? Y se entrega entonces a cada una de las parroquias para tenerlas allí tanto para el bautismo, perdón, para la confirmación como para otros sacramentos que requieren el crisma, ¿no? Entonces, ¿qué es el crisma? Es aceite de oliva con bálsamo de ordinario. En caso de emergencia y de que no se tenga el crisma, se puede utilizar aceite de oliva solito, pues, ¿no? Y las palabras que pronuncia el obispo, ¿verdad? Es Pedro recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La acción es ungir con el crisma en la frente, imponiendo las manos, ¿no? Eso es como lo esencial. Después hay otras cosas alrededor de esto, ¿no? Pero esto es como lo básico. El ministro es el obispo, el ministro ordinario, pero el obispo puede delegar, ¿no? Como de manera extraordinaria en un sacerdote para que confirme, ¿no? Cuando haga falta. ¿Qué efectos tiene? Bueno, el aumento de la gracia santificante, ¿no? De la gracia sacramental, imprime carácter, ¿no? Bueno, aquí habría que explicar un poquito más esto, ¿no? O sea, cualquier sacramento siempre regala, dona, por eso al comienzo puse donación, ¿no? Es el don de la gracia. Entonces siempre cualquier sacramento va a dar tres cosas. La gracia santificante en general, que es como una gracia que nos identifica con Jesucristo. La gracia sacramental, que es la propia de ese sacramento concreto. Por ejemplo, en el caso de la confirmación, es robustecer al cristiano que comienza a tener que defender su fe por sí mismo y no solo porque mi mamá y mi papá me dijeron, pues, ¿no? Sino que en primera persona. Entonces, decía, ¿no? Tres cosas. Primero, gracia santificante. Segundo, gracia sacramental. Y algunos sacramentos imprimen carácter, no todos, ¿no? Algunos. El carácter es como una huella que señala una pertenencia especial a Cristo, poniéndonos a su servicio para siempre. En el caso de la confirmación, ese carácter nos hace soldados de Cristo. No es una señal indeleble. Por ejemplo, en el caso del orden sacerdotal, aunque un sacerdote, por ejemplo, lamentablemente no perseverara en su vocación sacerdotal, no pierde, ¿no? Aunque, o sea, no puede ejercer de sacerdote, perdón, pero tiene el carácter sacerdotal, de manera de que, supongamos, hay un accidente y él ya no es sacerdote, pero él tiene permiso para, en caso de extrema necesidad, poder confesar, por ejemplo, a una persona que está en peligro absoluto de muerte, ¿no? Entonces, esto porque el carácter permanece siempre, para siempre. Bueno, la Eucaristía, ay, disculpen. La Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, ¿no? Es la representación del sacrificio de la cruz.
¿quiénes pueden recibir la Eucaristía? O sea, ¿qué condiciones necesitamos? Estar en gracia, y no basta un acto de contrición cuando hay pecado mortal. Si son pecados veniales, se puede hacer un acto de contrición y acudir a comulgar. En cambio, cuando son pecados mortales, aunque uno haga un acto de contrición, no sirve, lo que hay que hacer es confesarse para poder ir a comulgar, ¿no? Y el ayuno eucarístico, que como sabemos es una hora sin tomar alimento, bueno, a excepción del agua, aún sí se puede tomar agua, pero alimento bueno, en caso de una persona enferma, o es distinto, tampoco las medicinas rompen el ayuno. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la materia? El pan de trigo sin fermentar y el vino de uva, ¿no? Y tiene que tener, el sacerdote en la misa le coloca una gotita de agua que viene a significar la participación o sea, como lo principal lo pone Cristo, pero también los que participamos en la misa tenemos que ponernos también nosotros allí, ¿no? O sea, la gotita de agua nos representa, digamos, de alguna manera. Entonces, la forma, ¿no? ¿Cuáles son las palabras? Bueno, las conocemos bien, son las de la consagración. Esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, ¿no? Y lo que ocurre aquí es la transubstanciación, que conviene utilizar esta palabra porque refleja muy bien qué es lo que ocurre cuando sobre el pan y el vino, ¿no? Es un pan de trigo sin fermentar. Lo que ocurre entonces es que el pan se convierte en el cuerpo, el vino se convierte en la sangre, y por el hecho de estar separados significa la muerte de Cristo, y no solo que significa, sino que realiza la muerte de Cristo, es decir, el cuerpo y la sangre, una aparte de otra, solo se da, bueno, cuando una persona, en el caso de Jesucristo, en la muerte en la cruz, ¿no? Hasta la última gota de su sangre. Entonces, el pan de trigo, con las palabras de la consagración, requieren ¿no? O sea, siempre la consagración se realiza dentro del sacrificio de la misa. O sea, un sacerdote no puede consagrar si no es dentro de la misa, ¿no? Y entonces el ministro es el sacerdote que en persona de Cristo, ¿no? Es decir, en el momento en que él pronuncia esas palabras, no es el sacerdote X, ¿no? Sino que es el mismo Cristo. De hecho, esto dice en primera persona, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Él no dice, esto es el cuerpo de Cristo, esta es la sangre de Cristo, no, en primera persona, porque eh, esas fueron las palabras que pronunció Jesucristo en la última cena y le dio a los apóstoles la potestad para hacer eso en conmemoración suya, y eso fue pasando, ¿no? A través de la ordenación sacerdotal de generación en generación. Entonces, el sacerdote en la misa se celebra por 4 fines, ¿no? Por 4 motivos: adorar a Dios, darle gracias, pedirle perdón y pedirle por intenciones concretas, ¿verdad? Y la misa tiene 2 partes: la liturgia de la palabra, ¿no? Que es toda la parte de las lecturas, y la liturgia eucarística. Es impresionante cómo la misa se ha vivido así desde los comienzos del cristianismo. Y me anoté aquí esta referencia porque quería leerles, ¿no? Un texto que es del año 200, es decir, imagínense, hace, pues bueno, no, ya no sé, 19 siglos, sí, 19 siglos, ¿no? De los primeros cristianos, que dice lo siguiente, ¿no? Eh, por ejemplo, el libro San Hipólito, que escribe esto, un libro que se llama Tradición Apostólica, y habla de la plegaria eucarística, ¿no? Y dice, cuando se ofrecen el beso de la paz, saludando al obispo, entonces los diáconos presentan las ofrendas y el obispo, extendiendo su mano sobre la ofrenda con todo el presbiterio, dando gracias, dice, el Señor esté con vosotros, y que todos digan, y con tu espíritu, arriba los corazones, los tenemos en el Señor. Demos gracias al Señor,
es digno y justo, y que Él entonces continúe de esta manera. Te damos gracias, Dios, por tu amado Hijo Jesucristo, que nos has enviado en los últimos tiempos como Salvador, Redentor y mensajero de tu designio. Bueno, y sigue, no me extiendo porque es impresionante, pero es idéntico a lo que dice la misa, ¿no? Es decir, que se ha venido celebrando con el mismo rito desde los comienzos del cristianismo, esa misa a la que nosotros asistimos, ¿no? ¿Cuáles son los frutos de la misa? En primer lugar, la consagración del pan y del vino, y el Señor se queda entonces en ese, se reserva en el sagrario, o sea, el pan se puede dar como comunión, pero también parte de ese pan consagrado se reserva en el sagrario, de manera tal que en todas las iglesias está realmente presente Jesucristo con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad en el sagrario, para atendernos, ¿no? Para darnos luces, para que podamos hablar con Él, para que podamos pedirle, pues bueno, es uno de los regalos más grandes que Dios ha entregado al hombre, es su presencia real en la Eucaristía. Y como frutos de la Eucaristía, de la celebración de la misa, pues cada Eucaristía que se celebra enriquece a la iglesia entera, ¿no? Pero también a cada uno de los asistentes, al sacerdote y también a aquellas personas por las que se ofrece la misa. Es decir, siempre que vamos a misa, o casi siempre, pues el sacerdote dice, bueno, intenciones, y empieza aquella lista de cosas, ¿no? Eso significa que si el sacerdote no tiene la intención de ofrecerlo, o sea, tiene que tener la intención, pues para que se apliquen los frutos de la misa por, pues bueno, los 50 años de casados de fulanito y no sé quién, por no sé qué, el alma de no sé qué en el día 7 de su aniversario, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, en cuanto a la gracia sacramental, ¿no? Pues los sacramentos, la comunión, nutre el alma, la alimenta. A veces uno dice, Dios mío, ¿por qué a mí me cuesta tanto hacer el bien? ¿Por qué tengo como pereza del buen obrar? ¿Por qué el mal me jala tanto, no? Porque pues probablemente es que comulgamos con poca frecuencia, ¿no? Que nuestras fuerzas están debilitadas. Ahora, vuelvo a decir, para comulgar es necesario estar en gracia de Dios y entonces el alma se fortalece con la gracia divina. Entonces, la Eucaristía aumenta la gracia santificante, como decíamos antes, ¿no? Perdona los pecados veniales. Acuérdense que no los mortales, ir a comulgar con un pecado mortal es una ofensa a Dios muy grande, ¿no? Y reduce la pena temporal, ¿no? Hablamos de la pena anteriormente. Es prenda de vida eterna. Esto significa que quien comulga, ¿no? O sea, Jesucristo ha prometido que aquel que come mi carne y bebe mi sangre tendrá la vida eterna, pero no solo la tendrá al final de los tiempos, sino que ya ahora la tiene. Es decir, el cielo ya está entre nosotros en cada comunión y cuando Dios se queda dentro del alma, después de que han desaparecido el pan, la hostia, digamos, ¿no? Cada Eucaristía construye la iglesia. Bueno, entonces, esta es ya la última lámina. Hablamos de la unción de enfermos, del matrimonio y del orden sacerdotal. El aceite es la materia. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia te ayude el Señor, con las gracias del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. La acción es ungir con el óleo de los enfermos. El sacerdote es el que realiza esta ceremonia, es el ministro, y ayuda en la agonía, da salud del cuerpo si conviene a la del alma. Es necesario confesarse primero, pero si la persona está en un estado ya muy grave, pues este sacramento, aunque no haya habido confesión, si hay una contrición presunta, digamos, de la persona que está en trance de muerte, también perdona los pecados mortales, ¿no? Esto es como también un regalo de Dios muy grande. Hay como el temor de llevar a los enfermos la unción de enfermos, porque es como que se fuera a asustar la persona y se va a terminar de morir cuando le lleven al cura. Hay que pelear contra esta visión.
porque este sacramento otorga también la salud del cuerpo si conviene a la salud del alma y ayuda a la persona en la agonía, ¿no? Entonces, no facilitar conscientemente la unción de los enfermos a una persona que lo necesita es, bueno, privarlo de una ayuda demasiado importante en un momento demasiado importante, ¿no? Entonces hay que ir como explicándole a la gente para que cuando llegue el momento difícil no tenga, pues bueno, esa tentación. Bueno, me salté la penitencia sin darme cuenta, pero ahora lo que quería sugerirles es que o sea, todo esto estamos dando como sencillamente unas pinceladas mínimas, porque cada uno de estos sacramentos se podría dar una clase completa de cada uno, ¿no? Y pues, digamos, la bibliografía específica para todo esto, como sabemos, es el Catecismo de la Iglesia Católica, que hay dos versiones. Hay un catecismo que es como muy completo, que trae como todo muy explicado. La verdad es que es muy bueno, pero si quizás se tiene un poquito menos de formación, puede cansar un poco, puede ser quizá, pero bueno, esto puede ser que no, puede ser que una gente lo lea y pues la maravilla, ¿no? Pero hay otro catecismo que se llama el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que es mucho más breve y está redactado en forma de preguntas y respuestas. Yo les aconsejo para este tema y para todos la lectura de este catecismo, porque todo esto viene pues definido allí de una manera muy clara y también sirve mucho pues cuando tenemos que prepararnos nosotros mismos para recibir un sacramento o cuando tenemos que ayudar a otras personas a que lo reciban de la mejor manera, ¿no? Entonces, matrimonio, bueno, imagínense, aquí se podría también decir muchas cosas, ¿no? En el matrimonio, los contrayentes son los ministros, no es el sacerdote hace de testigo, y en la materia, ¿no? Es la mutua entrega de los cuerpos expresada por las palabras de los contrayentes, ¿no? Es decir, que la, lo que se toma en cuenta para la realización del sacramento es fulanito, ¿recibes como mujer? Sí. Y fulanita, ¿recibes como marido? Sí. Hasta que la muerte los separe. Ajá. Entonces, esas palabras dichas con plena libertad, con plena conciencia del compromiso que se está adquiriendo, etcétera, es lo que constituye el sacramento, ¿no? Es decir, no hay una materia, digamos, física, lo que, bueno, lo que son las palabras, pues que por eso se tiene que hacer siempre ante un testigo, porque estas dos personas están otorgando el consentimiento y lo están expresando en alta voz para que no haya dudas, digamos, ¿no? Y el matrimonio es una ayuda extraordinaria para la vida matrimonial. Esto de obligaciones no me gusta tanto, ¿no? Porque pareciera que el matrimonio es un yugo, a veces es un poquito, pero no debería verse así. Entonces, es una ayuda muy maravillosa tanto para la relación entre los cónyuges y la relación padres e hijos, la educación de los hijos, el hacer de cada hogar pues bueno, un remanso de paz y de alegría, ¿no? El orden sacerdotal, pues bueno, aquí ya viene también todo, ¿no? El que es el obispo, el que es ministro, y esa gracia que reciben, pues ayuda a cumplir sus deberes sacerdotales y otorga el poder sagrado de renovar el sacrificio de la cruz, perdonar los pecados, etc. Bueno, entonces, nada, con esto terminamos. Hemos visto, bueno, como a toda máquina, los sacramentos. Lo que realmente me interesa que se quede en nosotros es como esa comprensión del sacramento como un regalo de Dios, una donación de Dios. Y no es que nos da algo, ¿no? Sino que se nos da el mismo. Se nos da a través de cada uno de los sacramentos como una manifestación de su deseo de estar con nosotros, de facilitarnos la vida natural y la vida sobrenatural para que podamos tener una vida feliz y llegar a buen término en nuestra vida en general.
Entonces, bueno, muchas gracias por su atención. Hasta la próxima clase. Y bueno. Ay, muchísimas gracias, qué bello todo. Muy bien.